Bueno, voy a presentar al doctor Luis Fernando Orduz. Tener el gusto y el honor de presentarlo. Doctor Luis Fernando, como es conocido por la mayoría de ustedes, pues es un batallador analista de hace muchos años, entendido, curioso, lector asiduo, eh, eh, docente, toda la extensión de la palabra en muchas instituciones, en el pregrado, en el posgrado, miembro de este grupo, fundador de este grupo de aperturas. Ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Es el segundo presidente de la federación. Yo fui el primero hace muchos años. Mm. Eh, Nos va a hablar sobre pasiones femeninas, ¿no? Tema complejo. Vamos a disfrutar mucho de su locuacidad y de su capacidad de enseñar ante todo. Y nos va a introducir en profundidades que se van a prestar a una gran discusión, eso esperamos. Bueno, sin más preámbulos, Fernando tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Carvajal, por la presentación. El tema de hoy de pasiones femeninas, al menos me lo inspira un poco no sé, el cotilleo, el barullo que emerge a raíz de la frase de Shakira: las mujeres ya no lloran, facturan. Y a partir un poco de un tema que escuché sin haberlo oído, por esa frase, me hizo pensar en las relaciones de la pasión de la venganza, en particular de la venganza, con la historia de algunas mujeres. En la historia, y cuando digo algunas mujeres, pienso casi que exclusivamente en Medea. Me llevó un poco a la tragedia de Eurípides, de Medea. Entonces, la exposición de hoy va a girar en relación a eso, un poco hacia una correlación entre Shakira y Medea y el tema de la venganza. Y para ligarlo al tema de las pasiones, también el tema de la desmesura de las pasiones, ligadas a lo femenino. La primera parte es dedicada al tema de Medea y la venganza. Y si me da el tiempo, me meto en una revisión un poco más superficial sobre el tema de la desmesura de la pasión en lo femenino. Y cuando me refiero a lo femenino, no me parece que el tema que aborde, y lo voy a decir más adelante, sea un tema exclusivamente de lo femenino, pero la inspiración para escribirlo pasó por muchas mujeres, lo que les digo, empezando por Shakira y llegando a Medea. La frase inicial con la que quiero empezar es esta: Medea medita en la mitad del día qué medicina darle al dolor insoportable por el que transita su vida. Esta frase con la que quiero inaugurar una lectura sobre estas pasiones encarnadas por mujeres en la historia obedece a un juego de palabras. Juego adrede porque Medea es la palabra que da origen, o es el término que da origen a palabras como meditación, a palabras como medicina y a la palabra mediodía. Esas tres palabras tienen su origen en Medea. Empezando por la última, Medea es nieta de Helios, el dios del sol. Es decir, que Medea está en la línea filial del dios que nos ilumina. De hecho, al final de la tragedia de Eurípides, ¿sí?, de Medea, es el carro alado de su abuelo, de Helios, el que la salva de morir apedreada por los habitantes de Corinto. Medea
¿no? Era sacerdotisa de Hécate, quien recuerden que era la diosa de la oscuridad, y era sobrina de Circe, la hechicera de la Odisea que trata de atrapar a Ulises. De ellas proviene su conocimiento sobre la magia y la hechicería. De esas prácticas de Medea, ¿no?, es donde viene la palabra medicina. Gracias a ese conocimiento de los brebajes, que tomaron su nombre en la historia, Medea pudo curar a muchas personas en la mitología griega. Por ejemplo, curó la locura de Heracles, pudo proveer a Egeo, ya viejo, de un hijo, y mucho antes, sus pócimas le permitieron a Jasón cumplir las tareas con las cuales apoderarse del vellocino de oro. Y, como diré más adelante, Jasón va a ser el amor de su vida. Pero sobre todo, a pesar de la ibris irracional que la poseyó, y ese concepto ibris para mí es muy importante en relación al concepto de pasión, porque la ibris, recuerden que en los griegos es la desmesura, pero Medea, a pesar de esa ibris, también es meditativa. Y no sobra decir, insisto, que la palabra meditar también se origina en Medea. Y Medea medita, tras la traición de su amado Jasón, cómo resarcir la afrenta provocada por el desprecio hacia el amor de aquel que 10 años antes enunció la eterna promesa destinada a incumplirse. La eterna promesa destinada a incumplirse es poder amar para toda la vida, ¿no? Recordemos que Medea, tras ayudar a Jasón a robar el vellocino de oro, le siguió poseída de amor en su travesía por el mar junto al resto de los argonautas. Y por amor descuartizó a su hermanastro, ¿sí?, quien la perseguía, ¿sí?, junto con su padre, para detener las naves, porque el padre Medea estaba ofendido frente a Jasón, ¿sí?, que le acaba robando el vellocino y a su hija. Y ella descuartiza al hermanastro, ¿sí?, para que el padre pare esa persecución y deje de seguir a Jasón y los argonautas. Cuando Jasón llegó donde Pelias, con el vellocino de oro, que era la prueba que le había puesto Pelias a Jasón para reclamar el trono, que era la promesa que le había planteado Pelias, el viejo rey no cumplió con la promesa. Como todos los que están en el poder, no les gustan soltar el poder, no aman el poder, y no le cumplió la promesa de entregarle el poder a Jasón. Por tanto, para resarcir el honor de su amado, Medea engaña a las hijas de Pelias, quienes sin darse cuenta despedazan a su padre porque Medea les da una pócima para rejuvenecerlo, y no se dan cuenta y enloquecen y acaban descuartizando al padre. Medea, doblemente homicida, mata a su hermanastro, mata a Pelias, ¿sí?, siguió en su ceguera apasionada a su amado Jasón hasta Corinto, donde por culpa de esas picardías y esos juegos de Cupido, de Eros, va a perder el amor de Jasón, quien se va a enamorar de la hija del rey de Corinto, de Creusa, y decide casarse con ella. Enterada de la noticia, Medea medita la venganza como reacción a la traición cometida, y no es cualquier traición, porque Medea no solamente es engañada, ¿sí?, por la falsa promesa de amor de Jasón, sino que Medea devino extranjera por amor a Jasón, ¿sí? Medea cometió fratricidio, descuartizó y engañó, y se convirtió en una tránsfuga perenne para estar ahora frente a la deshonra del desamor. Hacía 10 años se tomaron de la mano con Jasón y pactaron un juramento, y ahora Jasón viola el juramento para desposar a la hija de Creonte. Dice Medea: yo, en cambio, sola y sin ciudad, soy ultrajada por mi marido, traída como botín desde una tierra bárbara, sin madre, sin hermano, sin pariente hacia dónde salir, cambiando de fondadero de este infortunio. Herida en su amor, delirante del dolor, Medea medita. En la narración de Eurípides, la nodriza que está todo el tiempo con ella, la observa absorta en su herida y versa en la tragedia de esta forma. La nodriza, hablando de Medea, yace sin alimento, abandonado su cuerpo a los dolores,
consumiéndose todo el tiempo entre lágrimas. No alza la mirada ni la aparta del suelo. Si alguna vez vuelve su blanquísimo cuello, llora para sí a su padre querido, llora a su tierra y su casa, a los que traicionó al marcharse con un hombre que ahora la ha deshonrado. Odia a sus hijos y no se alegra al verlos. Temo que planee algo inesperado, pues violento es su ánimo y no tolerará ser maltratada. Yo la conozco y tengo miedo de que se hunda un afilado cuchillo en el hígado, luego de entrar silenciosamente en la habitación donde está tendido su lecho, o que mate al rey y al que ha desposado. Cierro las comillas del texto de la nodriza sobre Medea. Me pregunto, ¿habrá pasiones más intensas que el arrebato intenso del amor que nos conduce al deseo imperioso de la venganza? ¿O las pasiones de la cólera funesta que nos lleva a encarnar los destinos de la muerte? Dice Jasón en algún momento de la tragedia, no ahora por primera vez, sino muchas veces he advertido que la ira violenta es un mal irreparable. Cierro comillas. Me cuestiono si la venganza es un sentir. Me lo pregunto. Como respuesta especulativa, planteo que la venganza es una acción que surge de una sensación dolorosa, de una herida que se abre en la piel del ego, que con el tiempo se va condimentando de ira e indignación, los cuales alimentan un resentir que va propiciando que el dolor infligido mute en un acto retaliatorio, donde el narcisismo herido pueda resarcir su daño con una reacción hostil que equipare en el sentir doloroso del otro el amor propio lacerado. Como siempre que nos empezamos a adentrar en una categoría, caemos en el juego de las definiciones y empezamos con las acciones diferenciales y taxonómicas. Entonces, podría decir que hay diferentes formas de venganza. Está la venganza del amor herido, las venganzas del honor mancillado y las venganzas de la sangre derramada. Y de esas tres voy a dedicarme a hablar en este momento. Con Medea, quiero ejemplificar la venganza que surge como reacción al dolor de la traición amorosa. En Colombia, no sé si en otras latitudes, usamos un vocablo, despecho, para referirnos a ese tipo de dolor. Estar despechado implica el dolor de la pérdida amorosa, percibir la sensación de un cuerpo que se rompe, que se fragmenta, un dolor que abraza al cuerpo y lo rompe en 1000 pedazos, una fragmentación del corazón que anida en ese lugar llamado el pecho. ¿Cuál pecho? Me pregunto. Si juego al psicoanalista, podría decir el pecho materno. Ese sentir quisiera trasladarse al otro cuerpo que gestó la traición. Por ello, Medea medita cómo abrazar para romper al cuerpo del padre de sus hijos y al de aquella mujer que generó la afrenta. Dice Medea, pues una mujer, para lo demás, está llena de miedo y es débil, para contemplar la lucha y el hierro. Pero cuando se le hace injustamente en lo que atañe a su lecho, no existe mente más sanguinaria. Cierro comillas de Medea. Finalmente, su rabia logra abrazar con las brasas del fuego el cuerpo de Creusa, la causante de su dolor. Y el abrazo de Medea llega en forma de un peplo y de un ropaje que envuelve el cuerpo de la futura novia. Así se le decía o se le dice al traje de novia, peplo. Ladrona de su sueño de amor, y fruto de ese manto, ungido con las medicinas hechiceras, Medea logra abrazarla con las brasas del fuego rencoroso que brotaba de sus entrañas. La venganza ha sido ejecutada. Reitero la definición de venganza que había planteado antes, para resaltar la idea de la venganza como un concepto que enlaza diversos eslabones, como una especie de reacción en cadena. La venganza es un acto que se origina en un sentir que opera desde el odio y la ira reactiva a la acción doliente que algún otro ejecuta y que hiere la piel del narcisismo. En la venganza opera una memoria pertinaz que se niega a olvidar
la afrenta recibida, una larga y obsesiva premeditación que atiza cotidianamente un resentir. Esa memoria resentida que remuerde al rememorar mantiene la sensación de frustración permanente sobre el polo sensorial y atiza una sed de venganza poblada de diversas fantasías de destrucción, planeación permanente de acciones retaliativas, donde el cuerpo del otro, una y otra vez, sufre el dolor que el sujeto herido ha sufrido. En la venganza de amor, este sentir erótico muta en su par contrario, el odio. Recordemos que Freud dice que en el odio, y abro comillas, el yo aborrece y persigue con propósitos destructores a todos los objetos que llega a suponerlos como fuentes de displacer, constituyendo una privación de la satisfacción sexual o de la satisfacción de las necesidades de autoconservación. Esto lo dicen los instintos y sus destinos. Pero en esa mutación, dice Freud, el odio motivado recibe un refuerzo de la regresión del amor hacia una fase sádica preliminar. Cierro comillas. De manera que el odio termina por ser una especie de amor sádico. Por ello la venganza intenta de nuevo acariciar, tocar, penetrar de forma agresiva, sádica, en el cuerpo del traidor a quien aún se sigue amando. Hay otra característica que quisiera resaltar en el acto vengativo, al menos en ese que Medea nos indica. En la retaliación de la venganza hacia el otro, también hay una acción que pareciera operar en contra de sí mismo. Sería ya no el componente sádico, sino el componente masoquista de la venganza. Medea se hiere a sí misma, queriendo hacer doler al otro. Cuando enuncio esto, pienso en el acto filicida. Medea no solamente asesina a sus hijos, Mérmeros y Féres, sino que acciona la espada contra su vientre para asesinar al niño que lleva en sus entrañas. Alguna vez, estos niños, Mérmeros y Féres, emergieron de su vientre y se desterraron del territorio materno. Ahora ella realza esa acción. No solamente les dio la vida, sino que los exilia de la vida. Así como ella navega sin rumbo y sin puerto, Medea destierra a sus hijos. Ya no hay vida íntima, ya no hay seres entrañables, es decir, seres de las entrañas. Medea ya no quiere guardar los Medeas de Jasón en su vientre. Medea en griego significa testículos. En la venganza hay un sacrificio, una autoinmolación. La venganza, aunque invoca a la justicia, opera por fuera de los marcos de la ley. Siendo así, al ser transgresora, me cuestiono si algo del orden de la punición superyoica emerge. Si eres cruel con el traidor amado, también debes ser cruel contigo mismo. Me interrogo si, frente a esa forma trágica de vivir la venganza en Grecia, hoy en día no se vive una situación diferencial en los actos de venganza, al menos en las formas amorosas de la venganza. Entonces, cuando hago esta reflexión, porque estoy haciendo el salto histórico de la Medea hechicera de los griegos a la Shakira contemporánea. El canto de la corifea contemporánea lleva el curioso nombre de sesión número 53. A mí ese nombre de la canción de Shakira me llama la atención. ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Por qué habla de sesión? ¿Sesión de terapia? Lo otro que pienso es que un año son 52 semanas. ¿Por qué el número 53? Vuelvo y repito, no lo sé. Pero me llama la atención ese título de la canción. En la famosa canción de Shakira, el dolor le llevó a ejecutar un acto de venganza, y el coro contemporáneo, representado en los medios de comunicación, versó estrofas y antiestrofas de aprobación y desaprobación frente a la exposición del dolor, de la pena de amor hecha pública. Pero yo me cuestiono, me pregunto, ese acto del dolor, del desamor, de la venganza, del canto, ¿no ha marcado permanentemente la historia de la humanidad? Desde Medea hasta Shakira, yo no soy un amante de la ópera, no me gusta para nada, pero Carmen, ¿sí? La de Bizet y de Méliès, tiene que ver con eso, y Giselle, ¿sí? El famoso ballet,
¿sí? Basado en el poema de Heine, también tiene que ver con dicha situación. Del breve y supuesto insulso canto de Shakira, quiero hacer referencia a la famosa frase de la canción, la cual escuché en boca de muchas mujeres antes de poder oír por primera vez la canción. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esa frase, que en principio me pareció banal, de pronto no me pareció tal. ¿Por qué el coro contemporáneo hacía eco y polémica de dicha frase? Algo habrá cambiado con los milenios de luchas de reivindicación de lo femenino frente a la ley y a las morales culturales de cada época. Si en la venganza se busca un resarcir, no debería ser en contra de sí misma o a costa de sí misma, como en esos actos de autocastigos de nuestra Medea griega. Si de la venganza se puede hacer un capital, ¿por qué no mutar dolor en dinero? La venganza, en mi concepto, tiene algo de desvergüenza, en el sentido de que motivados por ese deseo retaliativo, no se teme exponer el dolor que desborda, si de dicha exposición pública pudiera redimirse algún crédito. Shakira expone su dolor desvergonzadamente. Como insisto, lo han hecho muchas otras cantantes en otros momentos de la historia, por ejemplo, de la historia de la musiquita pop light que nos envuelve hace décadas. Solo por citar un nombre de esa musiquita pop light contemporánea, Taylor Swift con Forever and Always y Alanis Morissette con You're and Now, ¿sí? Han hecho eco también de estas venganzas amorosas en público. Aunque a mí, como se habrán dado cuenta, los soniditos en inglés poco me gustan. A mí me gusta más oír en español frases como la de la rata de dos patas, de Paquita la del barrio, con su arrebatado canto, que dice así: ¿me estás oyendo, inútil, llena del infierno? ¿Cuánto te odio y te desprecio? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. O la famosa de la cuchilla de nuestras hermanitas calles. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esa de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Pero no solo el grito femenino, también el masculino. ¿Qué tal ese versito de nuestros cumbiamberos navideños, ¿sí? Que dice: adiós, mi amor, que te vaya bien, mi amor, que te coja un carro, que te parta un rayo y que te estripe un tren? Mientras Medea hacía de su dolor un sacrificio de vida, Shakira y su club musical, su club del clan, supieron facturar su dolor. Algo va del dolor en la demos griega al dolor del capitalismo salvaje de la égida de Trump. Mientras Medea pone a sus hijos como el valor de cambio, Shakira dice: yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Adrede, aprovecho esta frase para cambiar de territorio sobre la venganza. Más adelante espero que se entienda el porqué. Salgo por un momento de las venganzas narcisas del territorio del amor y atravieso las deudas de sangre derramada. Paso de las venganzas de carácter más femenino a las venganzas de carácter más masculino. Esto entre comillas, Eso de femenino y masculino lo pongo entre comillas. El ejemplo clásico estaría en la forma en cómo Shakespeare nos ilustra la venganza en su clásica tragedia. La sombra del padre de Hamlet llama a su hijo y lo incita a lavar las deudas de sangre que se ha gestado con su asesinato. La sombra del padre le dice a Hamlet: luego que me oigas, prometerás venganza. Venga mi muerte, venga mi homicidio cruel y atroz. Hamlet se enfrenta a la orden que le impone un deber. El hijo debe vengar la sangre derramada del padre, como ya lo hicieron en otras tragedias otros héroes, como Orestes o como el mismo Edipo. Frente a la orden del padre, la tragedia de Hamlet es la de la duda frente a la imposición. El héroe que intenta huir de su destino vengador, pero la sombra paterna determinando el curso de su accionar en la vida, precipitando a Hamlet a la muerte prematura. El problema en la tragedia de Shakespeare, a diferencia de la tragedia griega, es que en la época isabelina, la lucha es del hombre frente a los órdenes de otros hombres. Ya no es la lucha frente a los dioses, es el drama contra los regentes o contra otros hombres. Es la lucha de fuerzas interiores, que anticipa la dinámica psíquica de la que hablará Freud y la cual se presenta en los famosos versos de Hamlet
en su famoso monólogo del to be or not to be, y que continúa con esta reflexión. Dice Hamlet, después de decir el to be or not to be, ¿cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? Hamlet, quien no puede con la duda taciturna, se esconde en la simulación de la locura. En el texto de Shakespeare, en vez de locura se habla de melancolía. Al menos así lo indica Polonio cuando habla con Claudio. Dice Polonio, y el príncipe, al verse desdeñado, comenzó a padecer melancolía, después inapetencia, después vigilia, después debilidad, después aturdimiento y después, por una graduación natural, la locura que le saca fuera de sí y que todos nosotros lloramos. En la época de Shakespeare, aún primaba la concepción de salud asociada a los humores hipocráticos. Recordemos que Hamlet es representado usualmente con ropajes negros, haciendo alusión a la bilis negra que lo poseía y que buscaba dilatar el tiempo de una decisión que se le imponía. Reflexiona Hamlet, ¿actúo o me inhibo? ¿Cumplo con el deber de la venganza asesinando a mi tío, quien a su vez asesinó a mi padre? ¿Continúo aparentando mi locura o revelo lo que el fantasma me confió? Para Freud, esto no era sino la duda de un neurótico, el típico conflicto de ambivalencia que surge en los hombres frente a sus padres. En el decir de Freud, Hamlet expone el tema de un hombre normal, tornado neurótico, a causa de la índole particular de la misión que se le impone. Hamlet debe vengar la muerte del padre de manos de un hermano vil que cometió fratricidio y adulterio. Hamlet, aniquilando a Claudio, también luchará contra la sombra de sus infantiles deseos. La sombra del padre le dice a Hamlet, aquel monstruo adúltero, refiriéndose a Claudio, valiéndose de su talento diabólico de traidores dádivas, supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la reina, mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. Oh Hamlet, cuán grande fue su caída. Yo, cuyo amor para con ella fue siempre tan puro. Yo, siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio le hice, fui aborrecido y se rindió a aquel miserable cuyas prendas eran en verdad harto inferiores a las mías. Es en este punto donde quiero hacer la ligazón, la comparación con las desparpajadas frases de Shakira. Cambiaste un Rolls por un Cas, un Ferrari por un Renault. Shakespeare, más poético y dolido, habla de el miserable de prendas inferiores. En el sentir de la venganza, también habita esta sensación permanente de ser ultrajado, la herida del narcisismo golpeado por el menosprecio y la minusvalía. Por ello me parece importante que mientras estos héroes trágicos y trágicas caen en la depreciación, Shakira facture. De forma similar a la venganza de Hamlet, tenemos la última venganza a la que me refería al principio, que era la venganza de honor, que para mí donde está bien ilustrada es en el relato de García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. En la novela garciamarquina se narra la acción retaliativa que se impuso como imperativo en los dos hermanos Vicario tras el ultraje que padeció su familia a causa de la devolución al día siguiente del matrimonio de su hermana, Ángela Vicario, quien no había cumplido con el deber de llegar virgen al altar. Aquí también, como en Hamlet, hay duda, pero en esta deuda de honor no hay padre. Aquí lo que hay es un deber moral. El honor como el representante psíquico de lo que antes eran los dioses griegos o los regentes isabelinos. Todos en el pueblo, y también los lectores de la novela, sabíamos desde el principio que Santiago Nazar iba a derramar su sangre por la otra sangre que supuestamente hizo derramar en Ángela Vicario y que años después sería la causa de la vergüenza familiar. Todo el pueblo, y los lectores incluidos, decidimos no advertir a Santiago del peligro de su próxima muerte. La cocinera de la familia Nazar, Victoria Guzmán, se había enterado del próximo asesinato de su jefe y decidió callar, tal vez como una forma de venganza, producto de los abusos de su padre, Ibrahim Nazar, quien la había seducido en la plenitud de la adolescencia
y la había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y luego la llevó a servir a su casa cuando ya se le había acabado el afecto. Prudencia Cote, la novia de uno de los hermanos homicidas, dice en algún momento, yo sabía en qué andaban estos hermanos, y no solamente estaba de acuerdo, sino que nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre. Y la suegra de los hermanos vicarios, la mamá de Prudencia Cote, uno de ellos, dijo, hijos, el honor no espera. En el macondiano pueblo, todos esperaban la venganza. La gente que regresaba del puerto, acelerada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar el crimen. El acto pasional de la venganza de honor pareciera cargar con cierto beneplácito social, dado que la ley no logra operar en ciertos campos de la justicia social. Esa permisividad social frente a la venganza honrosa se deja entrever en la novela en el momento en que tras cometer el crimen, los hermanos vicarios van a confesar su crimen con el cura de la parroquia. Le dicen, padre, lo matamos a conciencia pero somos inocentes, fue un asunto de honor. Cierro comillas. Total, la Biblia dice en el Salmo 94, versículo 1, que Jehová es el Dios de la venganza. Entonces, frente a la bendición de Dios, el permiso de los hombres poco valor representa. En general, las tres venganzas de las que he venido hablando, la del honor, la de la sangre y la amorosa, parecieran estar respaldadas por una cierta complacencia social, la cual valida la retaliación como una forma de restitución social. Tal vez por eso muchas y muchos cantamos a grito herido las canciones de nuestro ídolo de turno, de las hermanitas Calla Pimpinela o de Toña la Negra, ¿sí? Del doctor Carvajal a la Shakira Mía. ¿Hay una sacralización de la venganza? ¿Las penas del alma solo pueden entender una justicia retaliativa y no de una justicia racional? En los griegos, la noción de justicia tuvo diversos momentos o concepciones, y por tanto tuvo diversas regencias divinas. Una de las primeras diosas de la justicia es la diosa Némesis, quien era una diosa primordial, es decir, no estaba sometida a los dictámenes del Olimpo. Era la diosa Némesis de la venganza y del equilibrio, por tanto representaba la justicia retributiva, esa que Medea encarnó en sus actos. Némesis castigaba a los hijos que no obedecían a sus padres y vengaba el perjurio y la infidelidad de los amantes. Y el nombre de Némesis en latín, cuando se pasa al Imperio Romano, ¿sí?, es cambiado de Némesis por envidia. Némesis, o la envidia, está asociada a las Erinias, que eran las otras diosas de la venganza griega. Entre otras, el nombre de Erinia no se podía decir. Se les llamaba las Euménides, es decir, las benévolas. Y esto era una perifrasis que eludía nombrarlas como Erinias, porque nombrarlas como Erinias traía mala suerte. Estas Euménides o Erinias eran tres: Alecto, Megera y Tisífone. Alecto era la que castigaba los delitos morales, Megera castigaba la infidelidad y Tisífone era la vengadora de los delitos de sangre. Estas diosas tienen su lugar en la historia de la tragedia, específicamente en la Orestiada de Esquilo, pues están encargadas de vengar el delito de sangre de Orestes sobre su madre, porque castigaban los delitos de sangre, pero no castigaban el de su madre sobre Agamenón, porque entre Clitemnestra y Agamenón no había un lazo de sangre. Por lo tanto, para estas diosas no era un hecho punible. En la Orestiada se muestra el paso de la justicia de la venganza de las Erinias a una venganza, o a una, más bien, cambio la palabra venganza, por la de una justicia racional, que estaba representada por Atenea y por Apolo. Se pasaba de la venganza de las Erinias a la justicia de Atenea y Apolo. Las Erinias habían enloquecido a Orestes. Esas diosas que por el momento son representadas como perros, continuamente están remordiendo la conciencia. Su justicia está llena de violencia. Apolo es el que logra trocar, modificar el destino impuesto por las diosas violentas y le va a permitir a Orestes recuperar la cordura y lo va a llevar al tribunal ateniense regido por los hombres, que se llamaba el Areópago, donde el destino final del héroe es determinado por el voto democrático. La ley del talión, la ley de la venganza, deja su lugar a una ley racional de los hombres, que evalúa diversas variables
y hace del contexto y de la cadena de acontecimientos de una historia el marco desde el cual comprender las acciones de un sujeto. En este punto, me parece importante traer a una nueva diosa de la justicia, que se va a oponer al actuar de Némesis, y esta diosa se llama Temis. Temis es la diosa del buen consejo. De hecho, creo que hay una editorial de derecho llamada así en Bogotá, Temis. Es la encarnación del orden divino, de las leyes y de las costumbres. Es la diosa de las preciosas mejillas, quien no está regida por la cólera ni por el deseo de venganza. Esta diosa fue la encargada de alimentar a Apolo con néctar y ambrosía cuando Apolo nació. Por ello la relación entre esos dos dioses. La herencia romana de esta diosa griega llamada Temis, en Roma se llama Justicia, que es la diosa que se representa en la imagen de la mujer de los ojos vendados, la cual lleva en una mano la balanza y en la otra la cornucopia. Temis o Némesis, en últimas lo que en Grecia se condenaba era la desmesura, el éxtasis, la salida de los límites. Creo que el crimen de Medea estaría justificado en tanto toca a la otra y o al otro, a aquellos quienes le hicieron padecer. Ella como Shakira denostan de aquella frente a la cual perdieron un amor. Pero al menos, en el caso de Medea, involucrar su prole o su descendencia es algo que los lectores occidentales modernos no podemos metabolizar. Yo no sé si para los griegos de la época eso se podía metabolizar. Las únicas diosas con historias filísticas en el mundo griego que yo conozca son Medea e Ino. Los dramaturgos clásicos continuamente nos están advirtiendo de esa hibris, de ese exceso y esa desmesura. En algún momento del relato de Medea, esta nodriza de la que hablaba antes captó esa hibris de Medea y a solas enuncia el siguiente monólogo. Pues la moderación, con solo mencionar su nombre, conquista el primer premio, y poder practicarla es con mucho lo mejor para los hombres. El exceso, en cambio, ninguna ventaja puede proporcionar a los mortales, sino que produce mayores desgracias cuando se irrita una divinidad contra una casa. Y a propósito del tema del híbrido, y aquí cierro el tema de la venganza, quisiera hacer un segundo pequeño relato, ¿sí?, que se llama Yo no tenía idea quién era Idea. Pero un día de abril del año 2009, vi a una mujer muy compungida por el fin de la vida de esta poeta llamada Idea. Y con la voz quebrada me contó que el día del entierro de Idea, 5 adolescentes vestidas de negro dejaron sobre su ataúd una carta que se consumió luego entre las llamas. La carta decía: Idea, sos una monstrua. Aclarando ideas sobre Idea, quiero decirles que me refiero a Idea Vilariño, la poeta uruguaya que fue el amor eterno y poseso de Juan Carlos Onetti. Los primeros versos que yo descubrí de ella están en un poema que se llama Ya no será, y que eran referidos obviamente al impuro de Juan Carlos Onetti. Los versos dicen: ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí, más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Al leerla, ese primer poema me conmovió la fuerza de ese amor. Y poco a poco fui descubriendo la historia de la mujer asmática y frágil, que dijo textualmente que, abro comillas, se enamoró y se enamoró y se enamoró de Juan Carlos Onetti. Después de que él estuvo seduciéndola con lo mejor de sí mismo, hasta que un día, fruto de la tenaz persistencia del escritor, la convenció de que él era
como él decía en efecto, la séptima maravilla del universo. Estas son palabras de Idea Vilariño. Luego supe que Idea Vilariño era de la generación del 45, de la generación del 45 uruguaya, de la que obviamente yo conocía a Ángel Rama y a Mario Benedetti, pero el nombre de ella había sido invisible por años para mí. Asumo yo que la playa de esta del Olimpo masculino la había eclipsado, ¿sí? Así como como los hombres han querido eclipsar, ¿sí?, las narrativas femeninas. Una anécdota: un director de un semanario uruguayo excluyó uno de sus primeros versos de un poema llamado Amor, porque le pareció que eran de versos desnudos con poca metáfora. El verso por el cual la excluyó decía: hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda, olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Mientras Medea hacía arder en su furia y en su rencor los cuerpos traidores, a Idea la habitaba un fuego de Eros que no quería destrozar ni a Oneti ni a su esposa, o más bien a las esposas de Oneti, porque Oneti tuvo más mujeres que quién sabe quién. La otra no merecía arder. La que quería seguir en ardor era Idea. Pese a que el escritor uruguayo la dejó en su momento por otra mujer llamada Dorotea Moore, quien era amiga de su tercera esposa, y aquí quiero abrir un paréntesis: Onetti ya se había casado 2 veces antes con 2 hermanas, ¿sí?, que eran además primas de él. ¿Sí? Dorotea fue su cuarta esposa, pero fue una mujer con la que él tuvo una relación clandestina durante 10 años, tiempo durante el cual también mantuvo una relación clandestina con Idea, pero al final termina casándose con Dorotea y sigue manteniendo una relación con Idea hasta el momento de su muerte. Traigo el relato de este amor de Idea Vilariño tan solo para ilustrar una serie de historias de las que quisiera hablar, en donde siempre me ha atrapado esa forma de la fémina pasión, movida por esa ibris que los griegos condenaban, por esa intensidad que les hizo llevar una vida más allá de las fronteras establecidas por las éticas de cada época o por los pactos vinculares instituidos. Son demasiadas como para atraparlas en los pocos minutos que me quedan, pero no quisiera dejarlas de nombrar. Y así como me atrapó la historia de Idea, mucho antes de la historia de Idea, me atraparon las palabras de Eloísa. Las cartas de Abelardo y Eloísa, que yo digo que son de los monumentos líricos sobre el amor más bellos, sobre todo las palabras de Eloísa. En la carta 3, Eloísa le dice a Abelardo, asumo que se conoce la historia de Abelardo y Eloísa, ¿no? Abelardo, este filósofo pseudomonje franciscano, ¿sí?, que establece una relación con una mujer, creo que era muy joven para la época, y obviamente pues, esta relación es condenada, porque como así que el monje franciscano se mete con una mujer y lo castran. Ese es el castigo, y lo separan. Y Eloísa se va a dirigir un convento y él se va a dirigir otro convento, pero mientras tanto vieron en algún tiempo una intensa historia de amor, y aparecen las cartas. No sé si estas cartas eran ciertas o no ciertas, ¿sí? Pero en la carta tercera, Eloísa le dice: tú fuiste mi querer, tú mi destino, mi anhelo, mi placer, mi Dios, mi todo. Todo, Abelardo, lo encontré contigo. Cuando tu mano, asida con la mía, quisiste unir nuestros afectos finos con el terrible lazo del Himeneo, mi amor, mi mismo amor lo contradijo. ¿Qué intentas?, te decía, loco amante. Abelardo, amor no es un delito. ¿Por qué pretendes, pues, esclavizarlo a las tiranías de las leyes del capricho? Él nació libre e independiente. ¿Por qué tiranizarlo y oprimirlo? Únase con el lazo del Himeneo corazones más bajos o más tibios, mas no los de Abelardo y Eloísa. Al verdadero amor nada le altera, ni tiene falsedades, ni tiene desvíos. Por si no se entendió, Abelardo le propuso matrimonio, y esta fue la respuesta de Eloísa en su momento, recordándolo, ¿no? Estas eran las palabras del desbocado amor de Eloísa frente al contenido y arrepentido Abelardo, quien, amedrentado por el castigo carnal de la emasculación, solo musitaba pálidamente de esta forma. Comparemos la narrativa de Eloísa con la narrativa de Abelardo. Dice Abelardo, en la carta 4, por demasiado tiempo, en efecto, me he abandonado a los placeres de la carne y a las vanas promesas de los sentidos.
y por esto era justo que yo sufriese aquello que sufro. Ese es el castigo de los pecados que he cometido. Yo quiero sentir, por toda la vida, a través del arrepentimiento del alma, este mismo dolor que tú has sufrido por un instante en la carne, y ofrecer, si no a ti, hacia Dios, una especie de satisfacción. Hollywood, en mi concepto, es un museo de historias de pasión. Y me parece que a ratos condensa la historia de la humanidad y tiene, para mí, una historia de amor que es como la versión contemporánea de Belardo y Eloísa, y es el vínculo eterno que unió a Katharine Hepburn con Spencer Tracy. Dice Katharine Hepburn, habría hecho cualquier cosa por él. ¿Sí? Y Spencer Tracy, como el castrado de Abelardo, murió en la cobardía, ¿sí? Jamás pudo luchársela por ella, ¿sí? Y murió falto de aire por su edema pulmonar y ahogado en el alcohol. Pero no quisiera quedarme con estos ejemplos donde la mujer ama sin freno a su pareja. Desde muchos siglos atrás, la mujer se ha soltado de las ataduras y del sometimiento amoroso, libre de los cánones que han encorsetado a la feminidad. Según una historiadora francesa, Godinot, en un artículo llamado Hijas de la Libertad y Ciudadanas Revolucionarias, que está en los 5 tomos estos de historias de la mujer, de Taurus, Godinot dijo, en su artículo termina con esta frase: son las mujeres las principales agitadoras, contagiando su frenesí al espíritu de los hombres, los inflaman con sus opiniones sediciosas y provocan en ellos una violencia sin límite. En ese pequeño párrafo de Godinot, me parece que toda una serie de mujeres liberales francesas se condensa. Para mí el emblema, la primera entre las mujeres libres, denominadas por Molière las preciosas ridículas, es Mademoiselle de Lenclos, Ninon de Lenclos, que fue una de las primeras fundadoras de estos famosos salones de lectura, ¿sí? Que acontecieron por allá en el siglo XVII. ¿Sí? Por el salón de Ninon de Lenclos pasó media Francia, pasó Molière, Racine, pasó Voltaire joven, a quien entonces le dejó una herencia en dinero exclusivamente destinada para que comprara libros. Ninon de Lenclos tuvo amantes del clero, de las letras y de la nobleza. Algo de este personaje de Ninon de Lenclos está en la Marianne. ¿Sí? En la Marianne que ofrece el torso desnudo a la libertad. ¿Sí? El cuadro de la Croix, ¿sí? De la libertad guiando al pueblo. Algo de este personaje Ninon también está en una mujer de la época de la Revolución Francesa, llamada Mademoiselle Roland, ¿sí? Quien dejó su cabeza en la guillotina de Robespierre, no sin antes permitirse la siguiente reflexión: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Y también algo debe estar en otra mujer muy importante en la Revolución Francesa, que fue Olympe de Gouges, no sé cómo se pronunciará, quien en 1791 escribió su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comenzaba con las siguientes palabras: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Y algo de esto se replica casi un siglo después en Estados Unidos en un personaje llamado Sojourner Truth, quien escribió ¿acaso no soy una mujer? Quiero recordar que Sojourner fue una esclava americana liberta que logró por primera vez ganarle un juicio a un hombre blanco en los Estados Unidos. Dice Sojourner: mírenme, miren mis brazos, he arado y he sembrado y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento, y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie excepto Jesucristo me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Esta pasión por la libertad y por la independencia, más cercanamente en el siglo XX, para mí se encarna en Coco Chanel, quien literalmente desencorsetó a la mujer. Y así una serie de personajes. Quiero seguir con Hollywood y quiero hacerle un homenaje a 3 mujeres que a mí me han fascinado toda la vida en Hollywood. Joan Crawford, una fiel heredera hollywoodense de las indicaciones de Chanel, de la cual su eterna enemiga, Betty Davis, dijo:
Se ha acostado con todas las estrellas de la metro, salvo con la perra Lassie. Para los que son muy jóvenes, Lassie era una perrita muy famosa de unas películas de los años 50 y 60. Mae West, otra mujer fascinante de Hollywood, tal vez la de las frases más picantes, decía: cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Y María Félix, a quien Agustín Lara le dedica ese bello poema llamado María Bonita, y quien había tenido algún escarceo lesbiánico con alguna mujer en Francia, alguna vez un reportero en Argentina le pregunta: María, ¿es usted lesbiana? Y María Félix lo mira de arriba abajo y le contesta rotundamente: si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí. Y si sigo por Hollywood, ¿sí? Quisiera terminar con un personaje que a mí me parece maravilloso, un personaje que se llama Heidi Lamar, la primera mujer que se desnudó frente a una pantalla de cine, una película rodada en Checoslovaquia, si mal no estoy. Pero igualmente, Heidi Lamar fue una mujer de una mente brillante y fue la que se inventó las comunicaciones de amplio espectro. Le hace el moderno Wi-Fi contemporáneo. Esta actriz de cine fue la que se inventa esta comunicación de amplio espectro. No quisiera terminar de recordar otros dos grupos de pasionarias que me gustan mucho, y las agruparía en dos nombres: las pasionarias suicidas y las pasionarias psicoanalíticas. En el primer grupo, se me vienen a la cabeza tres: Silvia Plath, Alejandra Pizarnik o la eterna Virginia, me refiero a Virginia Woolf, quien antes de morir le escribiría en una carta a su marido: no puedo luchar más, te debo toda la felicidad, no me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. ¿O qué tal los últimos versos de Alejandra, ya envuelta en seconal? No quiero ir nada más que hasta el fondo. Y las analistas apasionadas, porque las primeras mujeres que rodearon a Freud fueron mujeres de intensa pasión. Ese cuentico de la moral victoriana que le adjudican, yo siempre lo diré mal, porque la reina Victoria estaba en Inglaterra, y las mujeres que rodearon a Freud de moralidad sexual victoriana cero. ¿Sí? Si ustedes leen las biografías de ellas, ¿sí? Son mujeres que se hundieron hasta el fondo de la pasión. Si son un continente oscuro es porque se hundieron en la oscuridad del continente de la pasión, que los hombres analistas de la época ni siquiera se atrevían a mirar. Voy a poner 4 ejemplos. Primero, el trío francés. Por trío francés me refiero a Eugène Sokolnika, a Sophie Morgenstern y a Marie Bonaparte. Ellas tres fundaron la Sociedad Psicoanalítica de París. ¿Sí? Bueno, no sé si la Sociedad Psicoanalítica de París o no, sí, la Sociedad Psicoanalítica de París. Eugène Sokolnika fue una polaca, pionera del psicoanálisis, que se acaba trasladando a Francia, y Sophie Morgenstern era su analizada. Las dos tomaron la decisión de cortar el hilo de la vida. La primera, abriendo el gas en 1934. Y la segunda, unos años después, tras la muerte de su hija y un antes de la entrada de los nazis a París en 1940. La otra del tío francés era Marie Bonaparte. Gracias a su pasionalidad, Marie Bonaparte es la que logró salvar a Freud de las garras de Hitler. El mundo se ha quedado con la teoría de su frigidez vaginal y de su ansia clitoridiana. Pero esta mujer rompió con muchísimos cánones, tal vez gracias a su fortuna. Sus pacientes recibían el beneficio de ser trasladados de su casa al consultorio en el automóvil particular que ella les enviaba. Y en muchas ocasiones, ella también tenía un diván en el cual se recostaba para escuchar a sus pacientes en el diván. Y por si fuera poco, en muchas ocasiones, María Bonaparte se llevaba a todos sus pacientes para una casa de verano que ella tenía en la Ribera francesa. Y por último, y con esto termino, el personaje de la bella Helena del psicoanálisis, que es Helen Dodge. Helen Dodge fue una mujer extremadamente libre desde temprana edad. A sus 14 años fue amante de Germán Lieberman, ¿sí? Un socialista muy importante en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Que estaba casado y que era 14 años mayor que ella. Esa relación dura aproximadamente 5 años, no en Viena, sino en algún lugar de la Galicia, de donde era Helen Dodge. Y después Lieberman se va para Austria, ¿sí? Y Helen Dodge
va a Viena a estudiar medicina y ahí se reencuentra con Hermann Lieberman, de quien queda embarazada y posteriormente aborta tras ese embarazo. Luego, Helen Dodge se va a casar con Felix Dodge, ¿sí? Un médico que también haría psicoanálisis, que residía en Múnich y que al parecer era homosexual. ¿Sí? Con él va a tener un hijo llamado Martín, ¿sí? Con el que va a tener una relación muy conflictiva y de cuya paternidad se duda mucho si era hijo de Felix Dodge o de un actor llamado Paul Verneuil. ¿Sí? Además de eso, Helen Dodge tuvo una relación muy tormentosa con Sándor Radó, un analista húngaro, quien ya se había casado con su primera analista, llamada Erzsébet Revez. Y después de separarse su analista, que fue su primera esposa, se casó y tener este romance con Helen Dodge, se acaba casando con su paciente. ¿Sí? Helen Dodge migra a Boston y desde la zona de la Nueva Inglaterra mantuvo una beligerancia permanente con los psicólogos del ego, específicamente con Harman, y con la forma de entender en Estados Unidos el análisis didáctico. Y por último, me queda faltando, si voy a hablar de libertad y de pasiones psicoanalíticas, ¿sí? Hablar de lo Andrea Salomé, pero lo Andrea Salomé merece un capítulo aparte, así que dejo por el momento aquí. Muchas gracias. Bueno, Luis Fernando, nos has dado, por un lado, una maravillosa visión, un viaje formidable a la mente de tantas mujeres, empezando por Medea, ¿no? Y su venganza y terminando con las pasiones revoltosas de todas estas últimas mujeres. Pensaba cómo en el fondo de todo esto, lo dijiste de alguna manera, está la libertad. Como que todas estas pasiones estuviesen generadas, estuviesen asentadas en la necesidad de libertad, en la búsqueda de libertad, en en liberarse del atrapamiento de esa masculinidad machista, eterna, sempiterna, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que la gran pasión sería esa, ¿no? La gran pasión femenina sería la libertad. Y hoy ejemplarizada en el mundo de la inclusión por el feminismo, también tan pasional, ¿no? ¿Hasta qué punto la pasión femenina adjudicada, pues como si fuese eh, parte de la psicología femenina, es un grito de libertad? Te dejo eso como para pensarlo. Eh, y bueno, y doy la palabra ante todo el público femenino para que nos comente. Oiga, oímos comentarios. Doctor, buenas noches. Permítame un par de preguntas. A nivel del psicoanálisis, en la actualidad, ¿hay discusión todavía si en el odio hay amor? Y la otra pregunta, esta pasión del odio, ¿se podría confirmar si es que es más fuerte en la mujer que el hombre o son iguales? Una primera cosa cuando decís en el psicoanálisis, yo cambiaría un poco el enunciado en el psicoanálisis para hablar de los psicoanálisis, ¿no? Como en las diferentes o en las diferentes lecturas psicoanalíticas, ¿no? Yo hoy por hoy creería que el paradigma de la diversidad también toca desde hace mucho rato, ¿sí? Los posicionamientos psicoanalíticos, que son diversos. Entonces, yo tendría que decirte que no es que en el psicoanálisis haya un cambio diferente, diría que muchas corrientes psicoanalíticas han construido lecturas alternativas a la que al menos enunció Freud. Pero esto desde el principio, desde estas mujeres que planteé, Helen Dodge, Karen Horney, Ruth Grudwig, Jan Lamplegrod, la misma Andrea Salomé, todas ripostan el planteamiento freudiano. Todas le dicen,
un poco, usted es un hombre y usted no entiende un poco lo que nos pasa a las mujeres. ¿Sí? Esa teorización de Freud del 20 es puesta en cuestión en duda por las mujeres desde esa época en Freud. ¿Sí? Algunas respetando al maestro en su autoridad y algunas sin respetar al maestro en su autoridad, como Karen Horney, ¿sí? Como diciendo usted está como mirando fuera el tiesto. ¿Sí? Por eso Freud en los años 30 hace una reconceptualización a partir de estas críticas de las psicoanalistas de la época. Entonces yo diría que el concepto de lo femenino viene replanteado desde el principio de Freud, de los trabajos de Freud, por las analistas mujeres, y creo que hoy en día hay múltiples lecturas sobre lo femenino en psicoanálisis. Sobre el concepto del odio, sería pues lo mismo, dependiendo a quien leamos, vamos a encontrar como un concepto de enunciación sobre el odio particular. El concepto de Freud era que el amor y el odio son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Odiar intensamente y amar intensamente, ¿sí? Son intensidades emocionales que nos suscita una persona a la que estamos ligados, ¿sí? Si yo estoy ligado a Juana, ¿sí? Lo que voy a sentir por Juana es un amor-odio, ¿sí? Para usar la palabra lacaniana, ¿no? Que Lacan se apropió un poco de esa idea, ¿sí? Y habla de ese concepto del amor-odio, ¿sí? Como un elemento en el cual uno está oscilando permanentemente de polo a polo, ¿sí? Y por eso en algún momento en los instintos y sus destinos, Freud dice, el real contrario al amor es la indiferencia, ¿no? Cuando ya me encuentro con Juana, ya no la odio ni la amo, que es la total indiferencia, sería el contrario del amor. Pero amor-odio sería una continuidad. Y en ese sentido diría, pues, esta es una de las tantas teorías, pero lo que yo diría es que tendríamos diversas concepciones acerca del elemento del odio. Que si el odio es más intenso en el hombre que en la mujer, yo diría que eso depende de cada historia. De cada historia. Yo no podría decir que el odio femenino es más intenso, el odio masculino es más intenso. ¿Sí? Diría que dependiendo, incluso en la historia particular de cada uno de nosotros, tenemos odios intensos, ¿sí? En relación a diferentes momentos de nuestra vida. Yo puedo ser un ser muy amoroso, pero tener mis odios suscitados por X o Y personas o por X o Y situaciones. ¿Sí? Eso yo creo que entra más bien dentro de la singularidad o particularidad de cada historia y de cada momento histórico. No creo que haya más odio en lo masculino o más odio en lo femenino. Creo que depende de cada situación. En ese sentido, más bien, yo reconocería al amor o al odio como una emoción, como un afecto, como un sentimiento, como lo quieran llamar, ¿no? Yo ahí mi posición es más freudiana, soy como indiferente en eso, ¿sí? Camilo, el doctor Carvajal son más diferencian tentación, emoción, afecto, sentimiento. Para mí es un sentir del alma, a mí la palabrita me gusta, ¿sí? Y los sentires del alma son oscilantes, porque las emociones son oscilantes, ¿sí? A ratos tienen mayor intensidad, a ratos tienen menor intensidad, ¿no? Es un elemento cuantitativo que está detonado por los momentos de vida de la historia de cada sujeto, ¿sí? Entonces no me parece que yo pueda hablar como de hay más o hay menos, ¿sí? En estos ejemplos que traes sobre las pasiones féminas pareciera que hay una mayor intensidad en lo femenino, pero es porque estoy reflexionando sobre la pasión intensa de estas mujeres en particular. ¿Mm? Gracias, doctor. Ok, yo quisiera acotar algo, ¿no? ¿Qué es lo que haría semejante, por decirlo de alguna manera, el amor-odio, el apego? Yo creo que Bowlby resuelve mucho con la teoría del apego y todo su formidable, impresionante trabajo sobre apego. Nos resuelve el tema, en el sentido de que lo que nos permite oscilar en tantas emociones frente al objeto es que estamos pegados. La indiferencia precisamente es el desapego y sería la cara opuesta tanto al amor como al odio, el no estar pegado. Ok, y Serapio, tiene la palabra. Realmente he quedado. Rápido. ¿Me escuchan bien? ¿Me Dale. escuchan? Sí, te oímos. He quedado realmente gratamente informado por esta erudita exposición que nos ha hecho Fernando, ¿no? Donde se ha paseado por
literatura griega, se ha paseado por la literatura inglesa y otras literaturas, y además de eso por la cinematografía y la historia del psicoanálisis. Yo he hecho un recorrido realmente apasionante, ¿no? Como de alguna manera nos apasiona poder intentar escudriñar un poco el funcionamiento de la mente humana. En el comienzo de esta reunión de hoy, me llamó mucho la atención y me pareció interesante tu planteamiento del título de la conferencia de hoy, ¿no? Que eran pasiones féminas. Lo cual nos remite un poco a, a la diferencia que hay entre considerar los afectos pertenecientes a los sexos o a los géneros. Así, ¿no? Entonces, las pasiones, de alguna manera, no pertenecen a ningún sexo. Las pasiones pertenecen tanto a los masculinos como a los femeninos, cuando en realidad las pasiones pueden ser consideradas, y me pregunto por qué son consideradas como femeninas. Y eso me remite un poco a un comentario tuyo que me resultó muy interesante también, ¿no? Que es el concepto de la pasión de despecho, ¿no? Cuánto en el origen y voy a ser breve para no extenderme mucho y que podamos compartir con otros colegas que están aquí, ¿no? Cuánto el origen de todas estas pasiones están en el comienzo de la vida del ser humano, cuando aparece un otro que rompe esa relación simbiótica inicial, narcisista, de la fusión de la madre con su bebé o la madre como objeto parcial pecho, ¿verdad? Con el otro que aparece, que es el mismo bebé. ¿Cuánto hay allí en esa relación inicial madre-bebé? También una ruptura cuando aparecen las separaciones inevitables que producen pasiones de amor y de odio. ¿Cuánto de esas pasiones luego son de alguna forma identificadas proyectivamente en otros, como podría ser en el caso de Medea con Jasón o con la nueva pareja de Jasón o con los otros? Toda la historia de Medea, hay toda una serie de eventos de odio que se desplazan hacia unos y otros en un momento dado. Entonces, yo me pregunto cuánto ese odio, ¿verdad? Es producto de esa ruptura, de ese vínculo funcional inicial que crea tanto dolor, ¿verdad? Por haber perdido esa manera inicial amorosa de fusión incondicional que se aspiraba a tener, digamos. Era un poco el comentario al margen de lo que tú has dicho, que me parece muy interesante. Sí, claro, me parece que eso responde a la pregunta que hacía Francisco, ¿no? Como saber cómo ese rompimiento de la fusión con el otro, pues ahí es donde emerge la pasión de odio, por llamarla de alguna manera, ¿no? Que eso emerge en el momento en que, claro, en que lo fusional, ¿sí? Empieza a ser escindido o por un tercero o por una circunstancia de la vida, ¿no? Que me parece interesante pensar el odio como una emergencia del odio desde ahí. Ahora, también está esa concepción de Freud como de que el odio está depositado no en el yo, sino en el otro, en la realidad exterior, ¿no? Se odia la realidad exterior en tanto, ¿sí? En tanto rompe o nos saca del estado de placer. El placer está ligado al yo y el odio está ligado a la realidad exterior. Por eso nuestro primer contacto con la realidad exterior en ocasiones tiene un cierto tinte paranoide, que es lo que debería retomar Melanie Klein con la función esquizoparanoide. Esta difusión de lo placentero en el yo y lo desplacentero en el mundo exterior. Claro, Freud pone el vínculo en el instinto. Insisto, Bowlby pone el énfasis en el instinto. Insisto, Bowlby pone el énfasis en el vínculo. Lo importante es la vinculación.
y la vinculación poderosa llamada apego, que es la que, el telón de fondo en donde se dan las emociones, en donde se dan todas las vivencias, tiene un telón de fondo que es el apego. Desapegarse sería una de las posibles vicisitudes de la salud mental, un poco a lo Buda, desapegarse a lo Buda para no Yo sufrir traería, de pasiones. no, ya no hablando del tema de pasiones féminas, sino a propósito del odio, esta construcción del discurso del odio tan contemporánea, ¿sí? Que nos ha llevado a volver al otro un enemigo, ¿sí? Pero no solamente para pensarlo como desde la vincularidad madre-bebé, sino pensar como a raíz precisamente de ese odio que estaba hablando Serapio, hay una construcción de la otredad que está teñida de odio, ¿sí? Solamente puede entender al otro, al diferente desde el odio, ¿sí? ¿Sí? Lo que hace, como caigo en las posiciones no políticas, pero lo que hace Trump, lo que hace Maduro, ¿sí? Lo que hace el de derecha, lo que hace el de izquierda, construir al otro, construirlo, ¿sí? Desde una otredad y una diferencia que no es asimilable amorosamente, ¿sí? Con la cual no hay dialogicidad, sino que lo que hay son elementos destructivos, ¿sí? Y es un poco lo que parece que a ratos le pasa al hombre, al macho, ¿sí? Frente a la mujer, ¿sí? Que no la soporta en su diferencia y tiene que eliminarla, ¿sí? Pero él repite, pero eso es lo que el régimen tiránico de derecha y el régimen tiránico de izquierda hace con aquel otro que le enuncia una diferencia, ¿sí? No soporto la diferencia y necesito eliminarlo, ¿sí? Entonces me parece que hay algo del asesinato movido por el odio que está generado, movido por eso, ¿sí? Tiene que ver con la envidia también todo esto, ¿no? La de Caín y Abel, ¿sí? Claro, Noema Hernández hace un comentario que va en la línea que yo también quería decirte, preguntarte. Noema habla sobre el feminicidio. Es muy interesante porque es lo que yo te iba a preguntar, ¿no? Parte de la respuesta del hombre hoy por hoy que la estamos viendo, ¿no? Frente a la ruptura de su vínculo amoroso es el asesinato, ¿no? Entonces Noema dice, Luis Fernando, ¿podría dedicar unas palabras aplicando este marco a los casos de feminicidio? Pues un poco en la línea de lo que estaba diciendo, me parece que tiene que ver con la diferencia, porque quería decir otra cosa. Yo creo que el acto feminicida es la expresión de la impotencia masculina frente a lo femenino, ¿sí? Cuando un hombre no puede por la palabra y por el diálogo, y no puede, digo, dialogar con una mujer, lo que recurre a la violencia como una forma de solucionar el diferendo que pueda tener con lo femenino. Yo lo he pensado siempre, el hombre impotente, como lo quieran leer, literal o metafóricamente o académicamente o culturalmente, como lo quieran poner, la impotencia masculina, ¿sí? Frente a una mujer conlleva que este hombre agreda a la mujer, la destroza. Y me parece que además es fruto también de un elemento patriarcal, que aquí no he hablado de eso, pero es el patriarcado que considera que las mujeres son propiedad de, ¿sí? Donde la mujer es objetalizada y vivida como una posesión de. Y nadie es de nadie, ¿no? Pues cuando un hombre siente que ese cuerpo femenino no es de él, ¿sí? Sino que es de otro, ¿sí? Lo asesina en un acto de posesión, ¿sí? Como si yo dijera, Noema es mía, es de mí, ¿sí? Me pertenece, ¿no? Yo recuerdo una vez hablando con un pacientico punqueto, ¿sí? Que una vez me dice muy orgulloso, es que le casqué a mi novia. Entonces yo le dije alguna vez, vení Juan, ¿qué fue lo que me dijiste? Entonces me dice, uy, doctorcito, ¿qué? ¿Te alegrestó mucho porque le pegué a la hembrita? No, le dije, repetime tus palabras, yo le casqué a mi novia. Entonces, a mí lo que me preocupa es que vos has venido criticando todo el concepto de propiedad privada, pero es que me estás diciendo mi novia, mi novia, ¿sí? Como si el cuerpo femenino
como si el ser de ella fuera tuyo. Entonces me parece que ahí en el feminicidio está la impotencia del hombre, por un lado, y ese discurso patriarcal de pretender que las mujeres son posesión de. Pero pues eso es una lectura, ¿no? Reducida como, yo creo que hay otros elementos en juego, ¿no? Pero el hombre siempre ha tendido esto de volver bruja a la mujer, por ejemplo, ¿sí? Bruja en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero siempre es frente a eso, frente a una diferencia que la mujer le pone, ¿sí? Y entonces el hombre lo único que tiene como posibilidad es la acción de matar, ¿sí? De quitar la vida a un ser que da la vida, ¿no? O sea, hace poco le escuchaba a una mujer joven, psicoanalista, decir, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros podemos alojar en nuestro cuerpo a otro. Ustedes no pueden alojar en su cuerpo a otro, refiriéndose a la experiencia de la maternidad. O sea, eso hace una diferencia. Yo te puedo contener, pero tú no tienes la capacidad de contenerme. Eso me pareció brillante. Se llama María Alejandra Arango, es una analista recién salida de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. ¿Sí? Me pareció brillante cómo desde lo corpóreo da como una lectura que me pareció más interesante que las de la envidia del pene. Ok, volviendo a los mensajes, ¿no? Carmen Rosa Córdoba, odio-amoramiento. Ese es el concepto, obviamente. Eva del Carmen, ¿no? Qué apasionado recorrido en torno a las pasiones, gracias por compartirlo. Miriam, que se fue, desafortunadamente, gracias, Luis Fernando, te felicito, me debo retirar. Y Berta Fonseca, una conferencia muy erudita, muy gracias, Luis Fernando. Por María Silva, muchas gracias, Luis Fernando, por tu generosa y nutritiva charla. Y ya vimos lo de Noema y Marilu Castellanos. Maravillosa conferencia, Luis Fernando. Hablando de la diversidad de teorías psicoanalíticas para Melanie Klein, cuando nacemos ya traemos una capacidad para amar y odiar. Miriam Martínez, los arrebatos de pasión de diferente intensidad enaltecen o destruyen al objeto amado. Dalila le quitó la fuerza a Sansón y lo redujo a ser un simple hombre. Sí, hay unos actos, no, además, hay unos actos, hoy precisamente estaba como recordando eso, hay unos actos interesantes también como de homicidio, no sé si la palabra contra feminicidio, que son los actos ahorita que leo aquí lo de Dalila, que es un poco Salomé y Juan Bautista y Judith y Holofernes, ¿sí? Como el acto de estas mujeres de cortarle la cabeza a estos hombres, ¿no? Como, lo traigo simplemente a colación, ¿no? No digo ni bien ni mal. Cuando digo lo de Dalila y Sansón, me quedé pensando en eso, ¿no? Que todos modos hay un momento de pasión homicida o feminicida como ¿cómo llamarlo? En el desborde de la ibris amorosa, ¿no? El desborde de la ibris de poseer al otro. Ahora, muy interesante el comentario sobre pasión y híbrido, ¿no? Claro, el ibris, con la maldición griega, la maldición de los dioses, estaba muy ligada era a que esas pasiones que suben el narcisismo, voy a decirlo en términos psicoanalíticos, tanto que se asemeja uno a un dios, es peligroso para los dioses, o molesto para los dioses, no peligroso. Por lo tanto, los dioses castigaban violentamente la soberbia híbrica, ¿no? La pasión de la soberbia ante todo, ¿no? Pero extendido a las otras pasiones, ¿no? El ibris es un necesario detener el desborde. Andrés Rodríguez, vale la pena pensar también cómo las pasiones han sido comprendidas como femeninas por principio. Es decir, no como si hubiera pasiones femeninas y masculinas, o las pasiones fueran ajenas al género, sino las pasiones como lo femenino y la razón como lo masculino. Muy interesante, ¿no? Sí, hay una teoría que a mí todavía me ha gustado, es una teoría de Jean Baudrillard, en un libro que se llama Sobre la seducción, que dice, en esa misma línea de las divisiones masculino y femenino, dice, mientras la productividad es masculina, la productividad, o la producción es masculina, la seducción
¿Se dan cuenta de la misma raíz? Producción y seducción. La seducción es femenina, ¿sí? Porque la seducción revierte, ¿sí?, la productividad masculina. Pues a propósito de esas divisiones, ¿sí?, que sabemos que son constructos culturales de alguna manera, ¿no? Que estos son, ¿no?, constructos performativos. No corresponde a una naturaleza femenina y una naturaleza masculina, ¿sí? Pero sí, se ha entendido como que la emoción es femenina y la razón es masculina. Eso me parece pues, que es una falsa construcción y alimenta lo que estaba planteando Noema, ¿no? ¿Sí? Un poco que la razón está del lado de los hombres, ¿sí? Y se les acaban dando la razón a ellos de las situaciones, ¿no? Como si en el hombre no hubiera pasiones, ¿sí?, de híbrido, ¿sí? Esa división pasión, emoción ligada a lo masculino y lo femenino, pasión, razón, femenino, masculino, me parece que eso ya está como replanteado, ¿no? Pero así se ha construido, ¿sí? Luis Fernando, el ejemplo que traes de la psicoanalista Arango, que contrastaste con la teoría de la envidia del pene, me parece muy significativo porque como que lleva a pensar algo que alguien mencionó ahorita sobre la diferencia entre las pasiones masculinas y femeninas, pero el hecho de que las mujeres puedan acoger y contener a un otro, como que sí marca una tendencia, no quiere decir que los hombres no lo podamos hacer, pero como que sí marca una tendencia a que hay cierto tipo de pasiones, no como la venganza, que tiene una connotación como negativa, sino como una connotación más positiva en términos de la compasión, de la entrega, digamos, de la actitud amorosa hacia los otros. No sé si ese tipo de diferencias que tienen que ver con la función del cuerpo, que tienen que ver con la biología, que vienen de la biología, también van marcando el tipo y la manera como vivimos las pasiones de acuerdo a nuestro sexo. Yo te respondo desde una teoría de Lu Andreas. Lu Andreas, en un librito que se llama El erotismo, en el primer ensayo, que es un ensayo donde ella todavía no es analista, dice que ella piensa lo femenino desde el óvulo y lo masculino desde el espermatozoide, ¿sí? Y dice, es mucho, como célula, es mucho más grande el óvulo que el espermatozoide. Eso plantea entonces que desde lo biológico, quien está centrada o quien está centrado es lo femenino, ¿sí? Y quien es móvil y no se puede quedar quieto, es inestable, es lo masculino. Y con eso a lo que voy es que cada quien hace una comprensión desde el lugar que ocupa. Como, si me logro explicar, Freud, siendo hombre, lo pensó todo desde el pene, desde tener o no tener pene, porque era hombre. Y pensó que la mujer, ¿sí?, estaba en falta. ¿Por qué lo pensaba desde la masculinidad y desde la masculinidad anatómica? Por eso, de alguna manera, en su famosa parodia de Napoleón, él dice la anatomía es del destino. Porque él lo piensa desde su masculinidad anatómicamente hablando. Y a mí, yo no digo que eso ni es así ni no es así. Él toma como punto de partida la anatomía, ¿sí? Y habla de la construcción de una identidad a partir de una percepción de una diferencia anatómica. Pero traigo el ejemplo desde lo de Lu Andreas para decir, bueno, Lu Andreas no lo piensa desde la percepción de la diferencia anatómica, lo piensa como lo biológico, ¿sí? Y casi que lo embriológico, ¿sí?, tiene un desarrollo y una representación psíquica. Entonces, parte de una comprensión del cuerpo desde otro lugar, ¿sí?, totalmente diferente, ¿sí?, amparada también ya no en un hecho anatómico, sino en un hecho de carácter biológico, lo repito, embriológico. Y desde ahí construye una teorización. Lo que quiero decir con eso es desde qué lugar nos paramos para pensar, ¿sí?, qué es lo biológico, lo anatómico o lo correspondiente del cuerpo para plantear una diferencia, ¿sí? Entonces,
yo puedo también plantearlo lo que decía Dolto. Todo decía que uno tenía envidia de tetas, ¿sí? Envidia de maternidad, y me falta la tercera, no recuerdo cuál era la tercera. Sí, pero hay una envidia a la posibilidad de las mujeres de concebir a los senos femeninos. Como hombres teníamos 3 envidias, no recuerdo, insisto, la tercera. También se plantea desde otro lugar, desde el lugar de la mujer, ¿sí? que es madre, senos y vientre. ¿Sí? Lo que quiero decir es que yo puedo construir una diversidad de teorías parándome en diferentes elementos corporales. Marie Bonaparte tenía una teoría muy interesante que era la teoría del vitelio. El vitelio es la clara del huevo. Entonces ella decía sí, que de alguna manera hay una función materna que es la del vitelio, llamada así, la función vitelizante. Que esa función la tiene la mujer porque desde la maternidad está concebida como un vitelio que alimenta la construcción de la vida. Entonces las mujeres son vitelio. Entonces cada una se ubica desde algún lugar, ¿sí? O cada uno se ubica desde algún lugar y desde ahí da cuenta de eso. Una colega de Serapio Marcano, llamada Ana Torres, ¿cuál es el otro nombre, Serapio? ¿Cuál? Ana Teresa Torres. Ana Teresa Torres. Ana Teresa Torres tiene un bellísimo libro llamado El continente oscuro, por ejemplo, donde hace una deconstrucción de toda esta concepción freudiana, ¿sí? De por qué llamar el continente oscuro, ¿sí? A un ser que él no puede leer, que él no puede, es oscuro para él, así como seguramente nosotros como hombres o como masculinos somos oscuros para la mujer o para lo femenino. ¿Sí? De todo siempre hay una opacidad que el otro nos presenta, ¿sí? Y que a mí me parece que lo pretendemos siempre como interpretarla y develarla, pero va a haber algo en esa otredad que no es develable. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Hermosísima charla. Felicitaciones, Luis Fernando. Muy bueno, Está gracias. muy bueno, como dice Serapio. Sí, es de verdad, hoy tuvimos algo muy especial. Bueno, recordarles entonces que el martes, después de Semana Santa, continuamos con esta cátedra, con la penúltima intervención, que voy a reemplazar entonces al doctor Alberto Ferguson, y con la charla sobre melancolía que tenemos planeada para ese día, para reemplazar. Desafortunadamente no nos pudo acompañar, no nos pudo acompañar Alberto, entonces yo voy a hablar sobre el tema melancólico. Entonces, bueno, los esperamos el próximo martes. Buenas noches, muchas gracias a todos.